Cuando nos encontramos por primera vez con los humanos, quedamos completamente desconcertados. No es cada ciclo que la Concordia Galáctica se topa con una especie tan paradójica que desafía milenios de principios sociológicos senos establecidos. Los humanos, como se llamaban a sí mismos, provenían de un brazo atrasado de la galaxia que durante mucho tiempo habíamos considerado inhabitable, debido a su alta concentración de radiación gamma y la inhospitalidad general. Nuestros escaneos iniciales de su mundo natal, al que llamaron Tierra sin imaginación, nos dejaron rascándonos la cabeza con confusión. El planeta era un mundo de muerte de categoría 12 según nuestros estándares, con una gravedad tan intensa que debería haber aplastado cualquier vida inteligente en desarrollo. Presión atmosférica que implosionaría al ciudadano galáctico promedio, y suficiente radiación de fondo para esterilizar una pequeña luna y, sin embargo, allí estaban, no solo sobreviviendo sino prosperando. El primer equipo diplomático que enviamos casi sufrió un paro cardíaco. Sus 15 corazones cuando vieron a un humano levantar casualmente lo que luego supimos que era una barra que pesaba varios cientos de kilogramos. Nuestros xenobiólogos estaban igualmente perplejos por la capacidad humana de consumir sustancias que se considerarían toxinas letales en la mayoría de los mundos, lo llamaban comida picante, y parecían obtener placer de la experiencia. Pero quizás el aspecto más desconcertante del comportamiento humano era su indiferencia aparentemente inquebrantable ante los horrores cósmicos, cuando les informamos que ahora eran parte de una comunidad galáctica que abarcaba millones de años luz y abarcaba miles de especies. Su respuesta fue un encogimiento de hombros colectivo y una pregunta sobre si teníamos buenos restaurantes. Los humanos no tardaron mucho en integrarse en la Concordia Galáctica. Su adaptabilidad fue tan impresionante como inquietante. En unos pocos años estándar galácticos, se podían encontrar turistas humanos en todos los mundos principales, a menudo participando en actividades que las poblaciones locales consideraban suicidas, como saltar en paracaídas en gigantes gaseosos, nadar en piernas de metano líquido y saltar base en agujeros negros con las medidas de seguridad de dilatación del tiempo adecuadas. Por supuesto, rápidamente se conocieron como deportes humanos. La economía de la Concordia experimentó un auge inesperado cuando los humanos comenzaron a exportar lo que llamaron paquetes de turismo extremo a miembros de otras especies en busca de emociones. Las compañías de seguros de toda la galaxia se regocijaron simultáneamente con el nuevo mercado. Y se desesperó por las pesadillas actuariales que presentaban estos paquetes. Sin embargo, no todas las especies estaban emocionadas con el rápido ascenso de la humanidad en los asuntos galácticos. El dominio cigar, una especie de mente colmena que durante mucho tiempo se había considerado el pináculo de la evolución, se ofendió especialmente con estos simios advenedizos. Los cigar se enorgullecían de su perfecta uniformidad, su lógica impecable y su capacidad para calcular y ejecutar el curso de acción más eficiente en cualquier escenario dado. La mera existencia de humanos con su individualidad caótica y su pensamiento de hacer las cosas por el gusto de hacerlo era una afrenta a todo lo que los cigar representaban. Las tensiones aumentaron cuando las colonias humanas comenzaron a invadir lo que los cigar consideraban su esfera de influencia. La situación llegó a un punto crítico cuando una nave de la colonia humana que había sufrido un error de navegación debido a lo que afirmaron que era una fiesta furiosa en la sala de máquinas terminó justo en el medio del espacio Six Star. En lugar de dar media vuelta y correr como haría cualquier especie sensata, los humanos decidieron establecer una colonia en un asteroide cercano, alegando que estaban demasiado resacosos para volar de regreso. Los Six, como era de esperar, los Tar no tomaron con agrado esta flagrante violación de su territorio, por lo que inmediatamente convocaron una sesión de emergencia de la Concordia Galáctica, exigiendo que se tomaran medidas contra los humanos por su comportamiento imprudente. Todavía recuerdo claramente ese día. La Cámara de la Concordia estaba llena de energía nerviosa mientras representantes de todos los rincones de la galaxia se reunían para presenciar lo que prometía ser una confrontación histórica. La supermente Tar-6, un ser de pura energía de pensamiento contenido dentro de una matriz cristalina, pulsaba con rabia apenas contenida mientras se dirigía a la asamblea. Estimados miembros de la Concordia Galáctica, la voz de la supermente reverberó a través de la cámara. Hoy nos encontramos ante ustedes para exigir justicia. La especie conocida como humanos ha demostrado repetidamente un flagrante desprecio por la ley galáctica, las normas de comportamiento establecidas y el sentido común básico. Su última transgresión, la colonización no autorizada del asteroide X-2747 en el espacio SAR, no es más que la última de una larga lista de afrentas a nuestra dignidad colectiva. La forma cristalina del supermente mostró una serie de patrones complejos, un signo de agitación extrema en el lenguaje corporal de Cigar. Exigimos que los humanos se retiren inmediatamente de nuestro territorio y enfrenten sanciones por sus acciones. Además, proponemos que se impongan restricciones a la expansión humana hasta que aprendan a comportarse de una manera adecuada a una especie civilizada.
Todos los ojos, los sentidos ópticos y otros órganos sensoriales variados se volvieron hacia el representante humano. Todos esperábamos una defensa apasionada, una súplica de clemencia o al menos una muestra de preocupación. Lo que obtuvimos en cambio fue una mujer humana con una camisa hawaiana y chanclas, aparentemente el uniforme diplomático humano oficial, bebiendo casualmente de un recipiente de lo que ella llamó a una piña colada, se tomó su tiempo para terminar su bebida, la dejó a un lado, y luego se dirigió a la asamblea con una sonrisa que solo podría describirse como exasperantemente tranquila. Sí, entonces sobre esa cosa del asteroide comenzó su tono tan casual como si estuviera discutiendo el clima es malo. Los errores de navegación ocurren, ya sabes, pero bueno, ya que estamos allí, ¿qué tal si lo convertimos en un cigar resort humano conjunto? Podríamos llamarlo asteroide Awesome o algo así. Piénsalo, con tu eficiencia y nuestras habilidades para planificar fiestas, podría ser el lugar de vacaciones más caliente de este lado del núcleo galáctico. La cámara estalló en caos, el cigar sobre la mente pulsó tan rápido que casi provocó un cortocircuito en los dispositivos traductores. Los representantes de especies más militantes pidieron una guerra inmediata mientras que otros exigieron sanciones. A pesar de todo, el representante humano se quedó allí parado, luciendo ligeramente divertido por toda la situación. Fue en ese momento que yo, y sospecho que muchos otros, nos dimos cuenta de una verdad fundamental sobre los humanos: simplemente no les importaba, no en el sentido de que no les importaba, sino en el sentido de que parecían completamente inmunes al tipo de pavor existencial que paralizaba a otras especies cuando se enfrentaban a problemas de escala cósmica. La Concordia pasó los siguientes ciclos tratando de mediar entre los humanos y los Six Star, pero era como tratar de negociar un tratado de paz entre un huracán y una montaña. Los Cigar exigían perfección y orden. Los humanos parecían prosperar con el caos y la improvisación. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando los Cigar, frustrados por la falta de progreso en los canales diplomáticos, decidieron tomar el asunto en sus propios apéndices. Enviaron una flota de sus naves de guerra más avanzadas para desalojar por la fuerza a los humanos del asteroide X 2747, ahora conocido extraoficialmente como New Spring Break. Entre los colonos humanos, la galaxia contuvo la respiración esperando el inevitable conflicto. La flota Cigar era un espectáculo para contemplar, millones de naves perfectamente sincronizadas, que se movían como una sola, una maravilla de eficiencia y capacidad destructiva según todos los cálculos lógicos. Los colonos humanos no tenían ninguna oportunidad, pero si hay algo que habíamos aprendido sobre los humanos es que tenían el hábito de desafiar la lógica. A medida que la flota Six Star se acercaba a New Spring Break, no se encontraron con baterías defensivas o una contraflota, sino con una invitación abierta para unirse a la fiesta más grande de la galaxia. Los humanos, de alguna manera, habían transformado todo el asteroide en un lugar de fiesta masivo con pistas de baile de gravedad cero, dispensadores de bebidas exóticas, y lo que llamaban un espectáculo de luces estelares. Los Six Star estaban comprensiblemente confundidos. Su formación perfecta vaciló cuando las naves individuales comenzaron a recibir invitaciones de fiesta personalizadas, cada una apelando a los deseos secretos que incluso los miembros de una mente colmena aparentemente poseían. Lo que sucedió a continuación pasaría a la historia galáctica, cuando el gran Ray Belly y millones de drones Cigar, por primera vez en su existencia, comenzaron a cuestionar gravemente el concepto de disfrute individual. De hacer algo simplemente porque era divertido provocó una revolución en su conciencia colectiva. La supermente, sintiendo el levantamiento, trató de reafirmar el control, pero era demasiado tarde. La revolución se extendió por la flota como un reguero de pólvora, con más y más Cigar cediendo a su individualidad recién descubierta. En cuestión de horas, la temible flota de guerra Cigar se había transformado en las naves Rave más grandes y organizadas de la galaxia, que alguna vez fueron máquinas de matar perfectas. Ahora pulsaban con ritmo, sus agujeros se convirtieron en pistas de baile improvisadas y sus sistemas de armas se reutilizaron para crear los espectáculos de luces más impresionantes jamás vistos. El Concorde Galáctico observó en silencio atónito cómo las transmisiones en vivo de las nuevas vacaciones de primavera mostraban a los drones Six Star intentando torpemente bailar, beber y generalmente soltarse. Por primera vez en la historia de su especie, fue simultáneamente reconfortante y profundamente perturbador. En cuanto a los humanos, ni siquiera parecían sorprendidos, simplemente mantuvieron la fiesta, enseñándole a Six Star cómo hacer el tobogán eléctrico y mezclar bebidas que eran seguras para el consumo de la mente colmena. Después de lo que se conoció como la revolución de las vacaciones de primavera, la galaxia se vio obligada a reevaluar su comprensión tanto de los humanos como de los Cigar. El dominio Sacar experimentó una transformación radical con la rígida estructura de la mente colmena, dando paso a una sociedad individualista más flexible. Todavía mantenían su eficiencia y enfoque lógico de los problemas, pero ahora con una apreciación adicional por la espontaneidad y la diversión. Los humanos, por su parte, fueron aclamados como diplomáticos accidentales.
Su capacidad única para permanecer imperturbables ante la posible aniquilación combinada con su habilidad para convertir cualquier situación en una fiesta había evitado una guerra y provocado una revolución pacífica. Por supuesto, no todos estaban emocionados con este resultado. Los miembros más conservadores de la Concordia Galáctica se preocuparon por las implicaciones de una especie que podría tan casualmente trastocar milenios de orden galáctico establecido. Hubo llamados a regulaciones más estrictas sobre la expansión e influencia humana, pero tratar de regular a los humanos, como aprendimos rápidamente, era como tratar de arrear fotones con una red para mariposas. Cada intento de imponer orden en su naturaleza caótica solo parecía inspirarlos a nuevas alturas de resolución creativa de problemas. Cuando instituimos un límite en el número de colonias humanas permitidas en ciertos sectores, respondieron construyendo hábitats espaciales móviles masivos, que insistieron que técnicamente no eran colonias, sino más bien vehículos recreativos realmente grandes cuando tratamos de restringir su influencia en. Las culturas de otras especies lanzaron lo que llamaron un programa de intercambio galáctico, alentando a los miembros de otras razas a vivir entre humanos, y viceversa. Quizás el proyecto humano más ambicioso, y que provocó dolores de cabeza, fue su propuesta de un parque de atracciones galáctico. El plan presentado a un desconcertado Concorde Galáctico involucraba transformar un sistema solar completo en una serie de planetas temáticos, cada uno ofreciendo una experiencia extrema única. Está adaptado a diferentes especies, imagínelo, dijo el representante humano, apenas conteniendo su emoción. Un mundo acuático para especies acuáticas, un planeta fundido para formas de vida basadas en silicio, un gigante gaseoso, transformado en la mejor experiencia de paracaidismo. Lo llamaremos Universal Studios, entiéndalo. La cámara estuvo en silencio por un largo momento antes de estallar en una cacofonía de voces. Algunos representantes estaban intrigados por la idea, otros estaban horrorizados y algunos parecían estar seriamente considerando la extinción voluntaria, solo para escapar de la locura. A pesar de todo, los humanos mantuvieron su comportamiento exasperantemente casual. Cuando se enfrentan a argumentos lógicos sobre la imposibilidad de sus planes, simplemente se encogieron de hombros y dijeron que lo resolverían. Cuando se les presentaron las posibles consecuencias catastróficas de sus acciones, respondieron con un alegre: ese es un problema para el futuro. Nosotros fue durante una de estas caóticas sesiones de Concord que recibimos la noticia de que había surgido una nueva amenaza en el escenario galáctico: el colectivo del vacío. Un grupo de seres de energía DEM, los espacios entre galaxias, habían entrado en nuestro reino con el objetivo declarado de limpiar el universo de la plaga de la vida basada en la materia. El colectivo vacío no se parecía a nada que hubiéramos conocido. Existían como energía pura capaz de manipular las fuerzas fundamentales del universo. Nuestras armas más avanzadas eran inútiles contra ellos, pasando a través de sus formas no corpóreas sin efecto. Incluso los 6TH, con toda su eficiencia y capacidad de adaptación, estaban perdidos. Mientras el pánico se extendía por la Concordia Galáctica, todos los ojos se volvieron una vez más hacia los humanos. Seguramente pensamos que incluso ellos debían estar preocupados por esta amenaza existencial a toda la vida basada en la materia en la galaxia. El representante humano escuchó los informes de los avances de los colectivos del vacío, asintiendo pensativamente. Cuando finalmente habló, sus palabras enviaron una onda de incredulidad a través de la cámara. Así que estos tipos del vacío, dijo tocándose la barbilla pensativamente, son seres de energía, ¿verdad? Y piensan que la materia es totalmente poco cool. Sonrió de repente, una mirada que todos habíamos llegado a reconocer con miedo. Creo que tengo una idea. Antes de que alguien pudiera detenerlos, no es que alguna vez hayamos detenido con éxito a los humanos de hacer algo que dijeron sus mentes a la delegación humana. Abandonaron la cámara de la Concordia, regresaron unos ciclos después con lo que llamaron el proyecto Bola de Discoteca. El plan, como explicaron, era a la vez brillantemente simple y completamente loco. Propusieron transformar toda la galaxia de la Vía Láctea en la fiesta más grande que el universo haya visto jamás, con el objetivo de convencer al colectivo del vacío de que la vida basada en la materia sabía cómo pasar un buen rato. Piénsalo, dijo el representante humano con los ojos brillando de entusiasmo. Estos tipos del vacío probablemente nunca hayan experimentado la alegría de una fiesta realmente buena. Se trata de destruir la materia, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si les mostramos que la materia puede ser divertida? El plan implicaba utilizar una red de amplificadores estelares colocados estratégicamente para convertir las estrellas en sistemas de sonido cósmicos, transformar la nebulosa en espectáculos de luces galácticas y usar ondas gravitacionales cuidadosamente calculadas para crear un ritmo que pudiera sentirse en toda la galaxia. La mayoría de los miembros de la Concordia pensaron que los humanos finalmente habían perdido la poca cordura que creíamos que poseían, pero ante la alternativa de una aniquilación segura a manos del colectivo del vacío, aceptamos a regañadientes darle una oportunidad al proyecto Bola de Discoteca.
Los ciclos fueron una ráfaga de actividad mientras la galaxia se preparaba para la fiesta más grande en la historia cósmica. Los humanos trabajaron incansablemente coordinando esfuerzos en millones de mundos. Especies que habían sido enemigas acérrimas se encontraron trabajando codo con codo, unidos por la pura audacia del plan humano, mientras el colectivo del vacío se acercaba a los bordes exteriores de la Vía Láctea preparados para comenzar su limpieza. Activamos el proyecto Bola de Discoteca. El efecto fue inmediato e inspirador. Las estrellas pulsaron al ritmo, su luz se amplificó y se sincronizaba para crear patrones que bailaban a través del disco galáctico, la nebulosa brillaba y se arremolinaba, pintando el cielo con colores que nunca antes se habían visto en la naturaleza, y la música, si se podía llamar así, resonaba a través del tejido mismo del espacio-tiempo. Era una sinfonía de fusión estelar, la percusión de estrellas de neutrones en colisión, la melodía de resonancias orbitales, todas combinadas en un ritmo que se podía sentir en el núcleo de cada ser. Ya fuera que estuvieran hechos de materia o energía, el colectivo del vacío hizo una pausa en su avance. Claramente confundidos por el espectáculo que tenían ante ellos, contuvimos la respiración, aquellos de nosotros que respiramos de todos modos mientras esperábamos. Por su reacción, lo que sucedió a continuación reescribiría una vez más nuestra comprensión del universo. El colectivo del vacío, esos aterradores seres de energía que habían amenazado con destruir toda vida basada en la materia, comenzaron a bailar, sus formas de energía pulsaron y se balancearon al ritmo del ritmo galáctico, creando ondas de luz que agregaron nuevas dimensiones a la exhibición ya alucinante. Como resultó en toda su existencia como seres de energía, el colectivo del vacío nunca había experimentado nada parecido a una fiesta humana. Estaban fascinados por la forma. La materia podría usarse para crear experiencias, sensaciones y emociones. El concepto de diversión era completamente nuevo para ellos, y estaban ansiosos por aprender más. La discoteca galáctica duró lo que pareció una eternidad, aunque en realidad fueron solo unos pocos años estándar. Al final, el colectivo vacío no solo había abandonado sus planes de limpiar la galaxia de materia, sino que también se habían convertido en entusiastas partidarios de la existencia material. Algunos de ellos incluso descubrieron cómo manifestarse temporalmente en forma material para poder experimentar cosas como hacer crowdsurfing en mosh pits. Después de la gran fiesta galáctica, como se la conoció, el panorama político de la galaxia cambió para siempre. El colectivo vacío se unió a la Concordia Galáctica, trayendo consigo conocimiento sobre la manipulación de la energía que revolucionaron nuestra tecnología. Los humanos, una vez más, habían logrado lo imposible sin siquiera sudar, pero la historia no termina ahí, ¿o no? Si hay algo que hemos aprendido sobre los humanos, es que nunca se contentan con dormirse en los laureles, siempre necesitan un nuevo desafío, una nueva frontera que empujar. Entrar en el cuader cuántico empezó bastante inocentemente, como estas cosas a menudo hacen con los humanos. Un grupo de científicos humanos, aparentemente aburridos con las limitaciones de nuestro universo, decidieron experimentar con el entrelazamiento cuántico a escala galáctica. Su objetivo, según afirmaban, era crear una red de comunicación instantánea que abarcaría toda la Vía Láctea. Ahora bien, cualquier especie sensata se habría acercado a tal esfuerzo con cautela, una planificación extensa y protocolos de seguridad rigurosos. Los humanos, en su forma típica, decidieron improvisar. El día del experimento llegó y la galaxia observó con una mezcla de anticipación y pavor. Los humanos habían instalado relés cuánticos en millones de mundos, cada uno conectado a un centro central en la Tierra. Cuando activaron el sistema, todos contuvimos la respiración, preguntándonos qué nuevo caos desatarían los humanos en el universo. Al principio, no parecía pasar nada. Luego, lentamente, comenzaron a llegar informes de toda la galaxia. Las estrellas cambiaban de color, los planetas cambiaban de órbita en algunos sectores. Las propias leyes de la física parecían estar tomándose un descanso para tomar café. A los humanos, por supuesto, no les importó. En lugar de entrar en pánico o tratar de cerrar el experimento, decidieron que esta era la oportunidad perfecta para animar un poco las cosas antes de que la Concordia Galáctica pudiera convocar una sesión de emergencia. Los humanos ya habían lanzado lo que llamaban la búsqueda cuántica, una búsqueda del tesoro en toda la galaxia que aprovechaba la nueva naturaleza, digamos flexible, de la realidad. Piensa en ello como un ejercicio de formación de equipos para toda la galaxia. El representante humano le explicó a un aturdido Concord que nada une a las personas como una buena búsqueda del tesoro pasada de moda, especialmente cuando el tesoro podría estar en otra dimensión o el martes pasado, y tanto para consternación de las especies más conservadoras, la galaxia se vio atrapada en la última aventura alocada de los humanos. Equipos de todos los rincones de la Vía Láctea compitieron para resolver acertijos que desafiaban la lógica convencional. Navegar por regiones donde el tiempo fluía hacia atrás y recolectar artefactos que existen en múltiples estados simultáneamente. Los Six Star, aún abrazando su nueva apreciación por la diversión, se lanzaron a la competencia con gusto.
Sus mentes lógicas combinadas con sus recientes lecciones de creatividad los convirtieron en formidables competidores. El colectivo del vacío ansioso por experimentar más travesuras basadas en la materia forma sus propios equipos usando sus habilidades de manipulación de energía para navegar por el caos cuántico. Incluso las especies más renuentes se vieron atraídas por la emoción. La búsqueda cuántica se convirtió en un fenómeno galáctico con transmisiones en vivo. De la competencia convirtiéndose en la programación más vista en millones de mundos, por supuesto, no todo salió bien. Hubo incidentes. El equipo de Riyal 7 accidentalmente convirtió todo su sistema estelar en una franja Mobus, un grupo particularmente entusiasta de la galaxia de Andrómeda. Cómo se involucraron nadie sabe. Logró crear un bucle temporal que los tuvo experimentando el mismo martes, por lo que subjetivamente se sintió como varios siglos, pero a pesar de todo, los humanos permanecieron imperturbables cuando se enfrentaron a las consecuencias no deseadas de sus acciones. Simplemente se encogieron de hombros, dijeron ups, y luego se dispusieron a encontrar soluciones cada vez más creativas a los problemas que habían creado. Fue durante este periodo de locura inducida por lo cuántico que hicimos nuestro primer contacto con civilizaciones extragalácticas, ya que resultó que el experimento humano no solo había afectado a nuestra galaxia, sino que se había extendido por todo el universo, llamando la atención de seres que nunca habíamos soñado que existieran. Los primeros en llegar fueron los cambiaparadigmas, una especie de seres hiperdimensionales que existían simultáneamente en todas las realidades posibles. Se sintieron atraídos a nuestra galaxia por lo que llamaron deliciosas fluctuaciones cuánticas causadas por la búsqueda cuántica. Luego vinieron los tejedores narrativos, criaturas que experimentaron la realidad como una historia en constante evolución. Estaban fascinados por la capacidad de los humanos para reescribir casualmente las leyes de la física y querían estudiar este fenómeno para sus propios cuentos, pero quizás la llegada más significativa fue la de los arquitectos cósmicos, seres antiguos que se atribuyeron la responsabilidad de diseñar el universo. Estructura fundamental del universo aparecieron en él. Corazón de la concordia galáctica, sus formas demasiado extrañas para que la mayoría de las especies las comprendan, irradiando un aura de poder inimaginable y conocimiento infinito. La cámara quedó en silencio cuando uno de los arquitectos cósmicos habló, su voz resonando no a través del aire, sino a través del tejido de la realidad misma. Hemos observado sus recientes modificaciones a la estructura cuántica de esta galaxia, dijo cada palabra causando ondulaciones en el espacio-tiempo. Tales acciones no tienen precedentes en la historia de este universo. Los representantes reunidos contuvieron la respiración, seguros de que un juicio rápido y terrible estaba a punto de caer sobre ellos, o más específicamente sobre los humanos responsables de este desastre. Pero luego, para sorpresa de todos, el arquitecto cósmico hizo algo completamente inesperado. Se rió. El sonido fue como el nacimiento de estrellas y la colisión de galaxias a la vez en toda nuestra existencia eterna. El arquitecto continuó su forma brillando con lo que solo podría describirse como diversión. Nunca nos hemos encontrado con una especie como ustedes. Los humanos deforman casualmente el tejido de la realidad no por malicia o un deseo de poder, sino simplemente porque pensaron que podría ser divertido. El representante humano, mostrando eso la calma exasperante por la que su especie era conocida, simplemente asintió y dijo sí, a veces hacemos eso, no es gran cosa, ¿verdad? La risa del arquitecto cósmico se redobló, provocando singularidades locales temporales en toda la cámara. No es gran cosa, dice que exclamó. Querido, ¿tienes idea de lo que has hecho? Has introducido un elemento de caos en el orden cósmico que nunca imaginamos, y al hacerlo has hecho que la existencia misma sea más interesante. Y con eso los arquitectos cósmicos declararon que se quedarían por un tiempo ansiosos por ver qué otras sorpresas podrían tener los humanos guardadas para el universo. Las implicaciones de este encuentro fueron asombrosas. La humanidad, una especie que había estado en el escenario galáctico por menos de un abrir y cerrar de ojos en términos cósmicos, había logrado impresionar a los mismos diseñadores del universo en los ciclos que siguieron. Nuestra comprensión de la realidad misma experimentó una transformación radical. Los humanos, envalentonados por la aprobación del arquitecto cósmico, empujaron los límites de lo posible aún más allá. Colaboraron con los cambiadores de paradigma para crear universos de bolsillo para deportes extremos. Trabajaron con los tejedores narrativos para hacer posible el viaje más rápido que la luz a través del poder de la conveniencia de la trama. El Concorde Galáctico se dio cuenta de que tratar de regular las actividades humanas era un ejercicio inútil y decidió crear un nuevo departamento, la Oficina de Contención Humana y Entretenimiento. Su trabajo no era evitar que los humanos hicieran lo imposible, sino más bien garantizar que cuando inevitablemente lo hicieran, el resto de la galaxia estuviera preparada para disfrutar del viaje y el viaje. A pesar de todo, los humanos siguieron siendo bien humanos, se acercaron a las revelaciones cósmicas y a la reestructuración fundamental de la realidad con la misma actitud casual que habían mostrado desde el primer contacto. Para ellos, reescribir las leyes de la física no fue más notable que decidir probar un nuevo sabor de helado.
Mientras me siento aquí dictando este relato para los archivos galácticos, no puedo evitar maravillarme por el viaje que hemos hecho desde ese primer encuentro con la humanidad. Hemos visto imperios surgir y caer, hemos bailado con seres de energía y nos hemos reído con los arquitectos del cosmos. Nuestra comprensión del universo se ha hecho añicos y se ha reconstruido más veces de las que puedo contar y, a pesar de todo, una constante sigue siendo los humanos con su creatividad ilimitada, su coraje temerario y su capacidad inquebrantable de no dar un paso ante lo imposible. ¿Qué depara el futuro para nuestra galaxia, para nuestro universo? Honestamente, no tengo idea, pero sí sé esto: mientras los humanos estén cerca, seguramente será un viaje infernal y, ¿sabes qué? No lo cambiaría por nada del mundo.